el paro, activar el sistema de emergencias e iniciar las maniobras iniciales como es el RCP, las compresiones, ventilaciones de rescate y el uso del DEA para desfibrilar los ritmos que sean desfibrilables. Ya soporte vital avanzado es cuando llega esta ayuda del el sistema de salud, que son pues los encargados como de darle como este manejo avanzado, porque se da lo que es la vía aérea, la intubación o el uso de esos dispositivos supraglóticos, también los fármacos, la monitorización de los signos vitales, también el electrocardiograma, y le da pues el tratamiento de las causas reversibles como son las 5H y las 5T. Otros dos conceptos va a ser la parada cardiorrespiratoria, que ya es como tal esa interrupción súbita, inesperada de la actividad mecánica del corazón y también de la respiración. Y esto va a producir un cese del flujo sanguíneo efectivo para los órganos. Esto pues claramente va a dejar ciertas secuelas y debe ser obviamente atendido de una forma muy rápida. Ya la reanimación cardiopulmonar es el conjunto de intervenciones de emergencias que va a combinar las compresiones, las ventilaciones, el uso del DEA, los medicamentos, si se requiere intubar, pues intubarlo y el tratamiento pues específicos de esas causas reversibles. Y por último tenemos los tipos de paro, que es el tipo de paro respiratorio cuando el paciente está en apnea, pero tiene pulso. Aquí lo que debemos hacer es abrir la vía aérea, despejarla completamente, retirar si hay objetos, como sea restos de comida, las prótesis o bueno, algo que obstruya, para que esto pues permita el flujo del aire. También se necesita como esas ventilaciones de rescate. La guía recomienda realizar una ventilación cada 6 segundos y 10 ventilaciones o 12 cada minuto. También revalorar el pulso y respiración cada 2 minutos y si ya se pierde el pulso, pues iniciar RCP. El paro cardiorrespiratorio ya es cuando el paciente no respira y no tiene pulso. Aquí pues ya se inicia todo este proceso que es solicitar la ayuda, el DEA, iniciar con RCP, las compresiones con una relación de 30 compresiones, 2 ventilaciones, el uso de los medicamentos y revalorar cada 2 minutos y asimismo pues tratar las causas reversibles. En la epidemiología a nivel mundial ocurre cerca de 5 millones de paros cardiorrespiratorios al año en el mundo. Su incidencia va de 20 a 140 casos por cada 100.000 habitantes al año. Su supervivencia global es menor al 10%, pero esta cambia cuando se hace una RCP y una desfibrilación temprana. Y es muy frecuente adultos con enfermedad cardiovascular previa. Ya a nivel nacional, las enfermedades cardiovasculares van a ser la primera causa de muerte en el país. En el 2023 se registraron más de 80.000 muertes por estas causas y tiene una tasa aproximada de 175 muertes por 100.000 habitantes. Hablando un poco de cómo este mecanismo fisiopatológico, los aspectos circulatorios y cerebrales, entonces tenemos que el paciente ingresa pues, en este paro, o sea, va a haber una disminución del cese del flujo sanguíneo, ahí va a interrumpir el aporte tanto de oxígeno como de glucosa a los tejidos y esto va a generar una hipoxia tisular. La causa principal va a ser la ausencia del gasto cardíaco, es decir, que el corazón va a dejar de bombear la sangre. Y como consecuencia inmediata de la hipoxia, el metabolismo celular pues va a cambiar. Normalmente es un metabolismo aeróbico y se cambia a un metabolismo anaeróbico, produciendo así lo que es ácido láctico y por tanto pues ya una acidosis metabólica. El objetivo de lo que es la reanimación es poder restablecer este gasto cardíaco lo más rápido posible para evitar ya este daño. A nivel celular, entonces tenemos que va a producir esa isquemia cerebral, recordar que el flujo normal es 60 milímetros por minuto por 100 gramos de tejido, y cuando este disminuye y llega a valores entre 20 a 25, pues ya empieza esa lentificación de la actividad eléctrica cerebral, y en valores ya entre 16 y 18 encontramos un fallo eléctrico completo, y cuando llega menor a 10, pues ya se va como esa muerte neuronal y esas secuelas irreversibles. Esto en tan solo 4 a 5 minutos. Y en resumen, durante el paro se van a desencadenar unos eventos, que es el paro pues, circulatorio, que lleva una hipoxia, una acidosis metabólica y el daño neuronal irreversible.
En cuanto a la fisiología, cuando se realiza la RCP, entonces tenemos que se va a producir este paro. Al realizar las compresiones, se va a aumentar la presión intratorácica y esto hace que se impulse la sangre desde el corazón, de la aorta, hacia los órganos vitales para mantener una perfusión mínima del cerebro y también del miocardio de alrededor 30%, que es como lo mínimo para que de como esa espera de que llegue pues la ayuda avanzada. Y lo que hace las ventilaciones de rescate es que van a aportar oxígeno a los pulmones y esto permite el intercambio gaseoso y elimina pues el CO2. Ya la desfibrilación va a buscar restablecer la actividad eléctrica organizada del corazón y en conjunto estas maniobras buscan sostener la oxigenación y la circulación hasta que se recupere pues la función cardíaca espontánea y se evita así el daño neurológico irreversible. En cuanto a las fases de RCP, cuando ocurre una parada cardiorrespiratoria, el cuerpo va a dejar de recibir oxígeno y también deja de circular sangre. Y para entender lo que sucede durante este proceso, la RCP se va a dividir en tres fases. Tenemos la fase inicial, que es la fase eléctrica, que es de un inicio de 0 a 4 minutos después del paro. Y en ese momento el problema principal va a ser eléctrico, ya que el corazón pues deja de tener un ritmo eficaz. Por ejemplo, cuando el paciente entra en una fibrilación ventricular. El objetivo va a ser restablecer el ritmo cardíaco lo antes posible, por ende se debe reconocer rápidamente el paro, se debe activar pues esta línea de emergencia e iniciar las compresiones y desfibrilar pues si el ritmo lo permite y si tenemos al alcance pues un DEA. La fase circulatoria es que ya hay como esa disminución o este cese del flujo sanguíneo, entonces aquí ya no es tanto eléctrico sino circulatorio el problema. Por tal motivo aquí hay una énfasis de realizar esas compresiones de alta calidad, dar ese soporte ventilatorio y se puede llegar ya a usar los medicamentos o pues otras medidas. Obviamente en todas estas fases debemos de valorar las 5H y las 5T, que son esas causas reversibles. Y la fase metabólica ya es cuando el paro dura más de 10 minutos y aquí pues el daño celular va a ser muy importante por la falta de oxígeno y también por la acumulación de desechos. Eso genera tanto acidosis como alteraciones metabólicas. Y en este punto pues ya se requiere un soporte avanzado como intubación, los medicamentos y el manejo hospitalario. Bueno, la guía nos habla de esta cadena de supervivencia, la cual cambió en el 2020, donde ya tenemos como 6 ítems. Estas se dividen tanto en el manejo cuando el paciente entra en paro en nivel hospitalario y en el extrahospitalario. En el nivel hospitalario, entonces primero es poder reconocer y prevenir tempranamente que el paciente entre en paro. Es decir, vamos a identificar esos signos de deterioro antes de poder que el paciente pues ingrese en paro. Posterior, si el paciente ya entró en paro, vamos a activar el sistema de respuesta de emergencia. Eso es conocido como el código azul. Esto pues ya es dependiendo de cada sitio de donde sea la clínica o el hospital. Después vamos a continuar con la RCP de alta calidad, la desfibrilación, los cuidados post-paro cardíaco. Esto se debe pues estabilizar al paciente y evitar pues las complicaciones. Y la recuperación, que eso es como de mediano a largo plazo, donde se incluye la rehabilitación física y también emocional del paciente. Ya a nivel extrahospitalario, entonces tenemos que el paciente ya entra en paro, se va a activar el sistema de emergencia llamando pues a la línea correspondiente, se va a realizar RCP de alta calidad, se va a desfibrilar, la ambulancia o también conocida como reanimación avanzada es cuando llega este equipo de los profesionales de salud, donde hacen como todo este manejo, tanto de medicamentos, de intubación, entre otros. Y el paro y la rehabilitación, pues es como lo mismo en la parte de cuando el paciente entra en paro a nivel hospitalario. La guía también nos habla de qué hacer y dependiendo del escenario, si el paciente, si el reanimador es entrenado o no entrenado. Entonces, si encontramos una persona que está inconsciente, que no responde, tiene una respiración ausente o anormal, o que esté jadeando, que muy frecuentemente lo confunden como una respiración normal, se debe iniciar de inmediato el paro cardíaco. Por eso hacen mucha énfasis de esta parte que es cuando solo jadea. Y en comparación con una profesional de la salud, lo que dice la guía es se debe verificar el pulso
menos de 10 segundos y también la respiración, y si tenemos en sospecha o pues confirmamos que está en paro, pues igualmente iniciar RCP. Esta parte es como un poco más de lo mismo, entonces los reanimadores legos deben realizar como mínimo proporcionar las compresiones torácicas a las víctimas, también llamar pues al sistema de emergencia, y lo de las ventilaciones, compresiones y pues lo que ya había mencionado. Ya en el 2005 se había establecido que el reconocimiento precoz y una secuencia que es como el ABCD, pero en el 2010 se cambió debido a que la evidencia había demostrado que primero se debe dar prioridad a la circulación, que es las compresiones, ya que este va a dar como como esa eficaz de que la circulación pues va a tener lo mínimo para darle esta obtención de oxígeno pues a los órganos vitales. Entonces continuamos con el C de circulación, A de vía aérea, B de ventilación y D de desfibrilación. Bueno, en la cadena de supervivencia en la parte de circulación y compresiones, en esta imagen, cuando el paciente pues ya está en paro, entonces tenemos cómo van a actuar las compresiones durante esa reanimación cardiopulmonar. Cada que presionamos el tórax vamos a simular esa sístole y empujamos lo que es la sangre hacia la aorta, y con ello pues se mantiene la perfusión a los órganos vitales. Al soltar se ocurre lo que es la diástole, y el tórax se llega a expandir y va a permitir que la sangre regrese al corazón y favorece la perfusión miocárdica. El gráfico nos va a mostrar cómo la presión sube con la compresión y baja con la descompresión. Básicamente es esto. Y lo que nos recomienda la guía es, antes de realizar esas compresiones, primero tener al paciente en decúbito supino, en una superficie plana, que sea dura, tener una muy buena ubicación de nosotros, que es arrodillarnos al lado del paciente, con los brazos bien extendidos, la espalda recta, y utilizar el peso del cuerpo para hacer la compresión, no el esfuerzo ya sea de los brazos, del antebrazo, del hombro, ni de las muñecas, sino que el mismo cuerpo, pues dejarnos caer, y ese mismo pues inicia las compresiones. La ubicación pues va a ser en el centro del pecho, sobre el esternón, las manos vamos a tener los dedos entrelazados, y el talón de una mano sobre la otra pues vamos a hacer las compresiones. Frecuencia de 100 a 120 por minuto, profundidad de 5 a 6 centímetros en adultos, y dejar que se respanda completamente el tórax con una relación de 30 compresiones por 2 ventilaciones. También nos hace mucha énfasis la guía en que pues deben ser de alta calidad, y también minimizar las interrupciones a lo máximo, que sean menores a 10 segundos, ya que una RCP continua y eficaz puede mantener hasta un 30% del gasto cardíaco normal, y esto va a ser suficiente para preservar la función, la perfusión cerebral y también miocárdica. En cuanto a la vía aérea, que es el paso de la A, o sea, como lo segundo que debemos de hacer, va a ser la apertura de la vía aérea. Entonces, después de iniciar las compresiones, debemos asegurarnos que la vía aérea pueda entrar libremente a los pulmones. Para ello, normalmente se utiliza lo que es la maniobra frente-mentón. Vamos a inclinar suavemente la cabeza hacia atrás y elevar el mentón, y esto va a hacer que se alinee la área de la vía superior y despeje posibles obstrucciones causadas ya sea por la lengua o también por tejidos blandos. Si hay sospecha de trauma cervical, se utiliza pues la maniobra de tracción mandibular, esto sin extender el cuello. Y el objetivo de este paso es garantizar un paso libre del aire hacia los pulmones antes de realizar las ventilaciones, evitando que el oxígeno se pierda o que no llegue a los alvéolos. El tercer paso, que es la B de respiración o ventilación. Aquí se realizan las ventilaciones de rescate para aportar el oxígeno al paciente. Después de ya darles apertura a la vía aérea, se debe sellar la boca del paciente y soplar aire durante 1 segundo, observando que el tórax pues se eleve. Las recomendaciones actuales pues ya las había mencionado: 30 compresiones por 2 ventilaciones en los pacientes adultos, ya sea si hayan 1 o 2 reanimadores. Cada ventilación debe ser suficiente para poder expandir el tórax, y se debe evitar el aire en exceso, insuflar aire en exceso, ya que esto puede causar distensión gástrica y también disminuir el retorno venoso.
El objetivo de la respiración es mantener un intercambio gaseoso mínimo, el cual permita que el oxígeno llegue a la sangre y asimismo pues elimine el dióxido de carbono, mientras que las compresiones siguen, continúan como ese mantenimiento de la ventilación. Y estos son los equipos utilizados, ya sean los dispositivos supraglóticos, el tubo o pues el dispositivo BMM. Este algoritmo, como lo más a resaltar, es, pues acá hay dos escenarios, y en el escenario extrahospitalario lo que nos dice es que en caso de que si podemos intubar al paciente fuera del hospital, pues debemos hacerlo lo más pronto posible, o simplemente utilizar pues el dispositivo supraglóticos, y pues en el entorno hospitalario ya pues igualmente, ya sea intubar o utilizar esos dispositivos supraglóticos. Continuando pues con la desfibrilación. Entonces, observamos aquí en la imagen izquierda lo que es el DEA, que es desfibrilación externo automático. Este dispositivo es utilizado por el personal LEGO, también ya sea de salud, para poder administrar esta descarga eléctrica al corazón, y este equipo va a detectar automáticamente si el paciente presenta una arritmia desfibrilable, como es la AFB o la taquicardia ventricular sin pulso, y se va a indicar ese choque eléctrico mediante los parches que están adheridos pues, en el tórax. Incluso pues, te dicen cómo colocarlos y pues, simplemente seguir las instrucciones. Ya en esta imagen de la izquierda se muestra como la anatomía del desfibrilador, como sus partes, y este pues ya es usado por el personal de salud entrenado. Este va a permitir elegir el tipo de descarga, sincronizarla con el electrocardiograma y también seleccionar pues la energía adecuada según sea el caso. Y por último tenemos como una tabla comparativa para poder diferenciar la desfibrilación y la cardioversión. En cuanto al propósito, la desfibrilación busca detener esa arritmia sin impulso como la FB, mientras que la cardioversión busca corregir arritmias con pulso como la FA. La desfibrilación no es sincronizada con el electrocardiograma, el choque se aplica en cualquier momento del ciclo cardíaco, ya que el paciente pues está en paro. En cambio, la cardioversión sí es sincronizada con la onda R pues, del electrocardiograma. Y para evitar que la descarga caiga pues, en una fase vulnerable del corazón y así pues, llega a causar una arritmia más grave. En cuanto a la situación clínica, la desfibrilación se usa en emergencias cuando el paciente pues, está en paro. En cambio, la cardioversión se utiliza o se realiza en situaciones controladas cuando el paciente está consciente y con pulso. En la desfibrilación se utiliza pues, un voltaje mucho más amplio, como 200 joules. En cambio, la cardioversión es mucho más moderada, como de 50 a 100. Y en la cardioversión se necesita la sedación o anestesia, ya que pues, el paciente está consciente y obviamente esta descarga va a generar un dolor. En cambio, la desfibrilación pues, no se requiere porque el paciente está inconsciente. Y por último, pues el objetivo de la desfibrilación es restablecer lo que ya he mencionado, la actividad eléctrica normal en un paro, y la cardioversión restaura ese ritmo sinusal en arritmias con pulso. Entonces tenemos este algoritmo que nos habla como el soporte vital básico para adultos. Entonces primero asegurar la vía aérea, segundo vamos a verificar que el paciente tenga respuesta, lo llamamos, decimos señor, señor, si no tiene respuesta, también verificamos pues, el pulso, la respiración, se solicita pues ayuda, se activa este sistema de emergencia, se consigue un DEA y dependiendo si el paciente responde, no responde, si está inconsciente, si tiene una respiración anormal, tenemos 3 escenarios. El primero, que es respiración normal con pulso palpable, entonces es simplemente vigilancia, ya sea colocándolo en una posición de seguridad o simplemente pues observando. Si no hay respuesta normal y hay pulso palpable, lo que ya había mencionado, utilizar como esas ventilaciones de rescate, una respiración pues cada 6 segundos, esto en total 10 respiraciones cada minuto aproximadamente, comprobar el pulso pues cada 2 minutos. Y tenemos el tercer escenario donde no respira, no responde, no hay pulso, entonces se inicia la RCP, se realiza pues, los ciclos de compresiones de 30 a 2 ventilaciones, se utiliza el DEA, entonces llega el DEA, tenemos 2 tipos de ritmos, están los desfibrilables y los no desfibrilables, y pues esto ya lo voy a comentar más adelante. Entonces ya en este algoritmo que es como el avanzado, tenemos de que se cayó en paro, se inició el RCP, colocamos el DEA,
Aquí tenemos el ritmo desfibrilable, donde encontramos dos tipos de arritmias. Está la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. Si el ritmo es desfibrilable, se debe aplicar una descarga eléctrica, es decir, este choque, y se debe continuar o reiniciar el RCP durante 2 minutos sin comprobar el pulso. Mientras se realiza la RCP, se va a obtener acceso ya sea intravenoso o intraóseo y se continúa pues siguiendo las indicaciones del monitor. Y tras del segundo choque, se va a administrar la primera dosis de epinefrina con una dosis de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Ya después del tercer choque se añade amiodarona con un bolo inicial de 30 miligramos y luego se continúa con 150 si se requiere. Y cada 2 minutos se vuelve a comprobar el ritmo. Continuar el RCP, la secuencia del choque si lo requiere. Y durante todo el proceso también se recomienda usar la capnografía para poder monitorizar la efectividad de las compresiones y asimismo también evaluar el retorno de la circulación espontánea. Bueno, volviendo al algoritmo en los ritmos no desfibrilables, entonces tenemos la sístole y la actividad eléctrica sin pulso, donde se debe obviamente continuar con las compresiones por 2 minutos y después se administra epinefrina con la misma dosis que la anterior cada 3 a 5 minutos lo antes posible y continuar como con esta secuencia. Cada 2 minutos, obviamente ahí está el día de comprobar el ritmo, si es desfibrilable pues se da la descarga, si no simplemente continuar con las compresiones y con las dosis de epinefrina. Y claramente durante todos estos procesos, tanto en desfibrilable como no desfibrilable, verificar las causas reversibles del paro, conocidas como las 5H, las 5Ts. Ya si el paciente logra el retorno a la circulación espontánea, esto va a incluir que es controlar la oxigenación, las ventilaciones adecuadas, mantener una PAM mayor de 65 milímetros de mercurio y tratar la causa que originó el paro. También monitorear la temperatura y prevenir la fiebre. Esta tabla son como los medicamentos de base que utilizan todos los ritmos de paro, sin importar pues el tipo de arritmia que se tenga. Obviamente pues ya la amiodarona y la lidocaína son como en tipos específicos, pero al menos la epinefrina se utiliza indiferenciadamente, dependiendo pues, o sea, no importa el tipo de ritmo que tenga, si está en paro se utiliza pues la adrenalina. Entonces, su dosis estándar es 1 miligramo intravenoso o intraóseo cada 3 a 5 minutos durante la RCP. El mecanismo de acción es actuar como un potente agonista alfa y también beta adrenérgico, y lo que va a producir una vasoconstricción periférica que va a mejorar la perfusión coronaria y también cerebral. Es importante administrarla sin retrasar la desfibrilación y mantener las compresiones de alta calidad. La amiodarona ya está indicada en fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, que sea refractaria a la desfibrilación. Entonces, dosis inicial con un bolo de 30 miligramos y luego continuar con 150 y pues no colocar más dosis. ¿Cada cuánto? Pues cada el tercer choque y repetir pues según el algoritmo. El mecanismo es que consiste en bloquear los canales de calcio, potasio y también sodio y estabilizar la membrana cardíaca, lo cual prolonga la repolarización y reduce pues las arritmias ventriculares. En cuanto a la lidocaína, esa es una alternativa de la amiodarona cuando esta no está disponible. Su dosis es inicial de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo. Se puede repetir con dosis de 0,5 o ya sea 0,75 miligramos por kilogramo cada 5 a 10 minutos con una dosis máxima total de 3 miligramos kilogramo. Su mecanismo de acción es bloquear los canales de sodio y esto disminuye la excitabilidad ventricular. Y pues estos ya son como medicamentos más específicos dependiendo pues del escenario, el contexto. Igual pues les voy a compartir las diapositivas como para que las visualicen mejor. Pego estos con materiales. En esta imagen es como un recorderis o un resumen de lo que pues ya había mencionado en el algoritmo anterior. Entonces se inicia RCP, se da la ventilación, también se da como la desfibrilación, la monitorización.
y se da la dosis pues de adrenalina, ya sea amiodarona o también lidocaína. Se recomienda pues asegurar la vía aérea avanzada y vigilar pues la calidad de las compresiones. Y esto pues lo que ya había también mostrado en la anterior diapositiva. Entonces tenemos las 5H, su respectivo manejo. Está la hipoxia, en el cual se debe administrar oxígeno, asegurar vía aérea y también ventilación adecuada. Hipovolemia, con la reposición de líquidos intravenosos y evaluar el sangrado. También me faltó aquí colocar pues la reposición con hemoderivados, que es como lo primordial. En la hipotermia es calentar al paciente teniendo una temperatura mayor de 36 grados. Si no se ha hecho lo que es el manejo de la temperatura, eso es como un tipo de protocolo que nos hablaba la guía. Continuando con las H, entonces tenemos los trastornos del potasio, corregir el potasio según los niveles, y la hipotensión, mantener pues una paz mayor de 90, usar líquidos y vasopresores si lo requiere. En cuanto a las T, pues está taponamiento cardíaco, ya sea realizando la pericardiocentesis urgente, la ventana pericárdica, en el trombosis coronaria, pues considerar la angioplasia primaria, o ya sea trombolizar. El TED, pues trombólisis sistémica, y si no hay contraindicación, anticoagular al paciente, utilizar oxigenoterapia y también el soporte hemodinámico. En cuanto a los tóxicos, estos pues identificar qué es lo que le causó y asimismo usar el antídoto específico. Y en neumotoraciatención, pues utilizar la descompresión inmediata con aguja y colocación pues del tubo torácico. Este es como un algoritmo que sigue la misma secuencia de la AHA, pero es de la guía europea. Entonces, inconsciente con respiración ausente o anormal, llamar al servicio de urgencias, la relación de 30-2, y cuando llegue el día, pues encenderlo y seguir las instrucciones. Entonces, pues como lo mismo. Aquí igual, si no responde pero respira, pues colocarlo en la posición de recuperación. Si no hay idea, continuar con la RCP, y si no se recomienda descarga, pues simplemente continuar con la RCP, lo que pues ya había mencionado. Aquí esto ya es como el soporte vital avanzado, entonces si no responde, no respira, o la respiración anormal, la relación 30-2, evaluar el ritmo, desfibrilable y no desfibrilable, y si hay retorno venoso, pues ya entramos como en esa secuencia de los cuidados postparto. Algo que también enfatizaba mucho la guía es cuándo termina la resucitación. Entonces, la finalización de la reanimación cardiopulmonar ya es una decisión clínica compleja que debe basarse en unos criterios claros y respaldados por la evidencia. Las guías actuales como la AHA y la ASSL recomiendan aplicar lo que es la regla TOR. Esta se divide en lo que es básica y avanzada. Entonces, en la básica es como ese soporte pues del personal básico, ya sea el personal de salud, el cual se encuentra en el espacio extrahospitalario. Entonces, los criterios para finalizar es cuando el paro no fue presenciado, cuando no se realizó desfibrilación y cuando no hay signos de retorno de la circulación. Y en el avanzado, cuando pues ya es el personal de salud en su centro hospitalario, es cuando el paro tampoco fue presenciado, cuando no hay signos de circulación, de retorno de circulación, cuando la desfibrilación no fue exitosa y cuando no haya respuesta a las medidas avanzadas. Cuando se esté considerando finalizar la reanimación, los proveedores del soporte básico pueden aplicar estas reglas, y si el soporte vital avanzado no está disponible, podría retrasarse significativamente. Y pues eso es como básicamente lo que nos dice la guía. Estas son como las recomendaciones generales que nos da. Y esto pues es un poco de lo mismo de cuándo terminar. Entonces este es el soporte vital básico y el soporte vital avanzado. En cuanto a los cuidados del paro, entonces todo tiene que ser uniforme, entonces primero reconocer, realizar compresiones, la desfibrilación, los cuidados básicos, avanzados de emergencia, todo eso, y obviamente es multidisciplinario, tanto los profesionales, ya sea fisioterapeutas, médicos, enfermeros, auxiliares y también familiares, tienen que estar centrados como en estos cuidados postparo. Continuando con este algoritmo en el manejo postparo, entonces primero está la fase inicial o estabilización, que es el control de la vía aérea,
con la colocación temprana del tubo endotraqueal si es necesario, los parámetros respiratorios, iniciar ventilaciones 10 respiraciones por minuto, mantener una saturación de la presión de oxígeno entre 92 y 98 y una PSO2 de 35 a 45. También parámetros hemodinámicos, mantener pues una paz mayor a 90 y una paz mayor a 65, administrar tantos cristaloides como vasopresores según sea la necesidad, obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones para asimismo orientar el manejo cardíaco. Lo segundo que nos habla la guía es dar ese manejo continuo y también actividades de emergencias adicionales. Entonces debemos evaluar si se requiere intervención cardíaca de emergencia, como es el STEMI, el shock cardiogénico inestable, el soporte circulatorio mecánico. Entonces aquí tenemos como dos escenarios. Si el paciente sigue órdenes, está despierto, un gas glow pues, en el cual pueda continuar con estas órdenes, entonces simplemente se dan los manejos de cuidados críticos y también ese protocolo como de la temperatura según pues la indicación. Y si no sigue órdenes y está el paciente comatoso, pues iniciar todo este protocolo que ya pues había mencionado. Tercero, tenemos evaluar y tratar etiologías rápidas reversibles en las que involucra pues un experto para el manejo continuo. Aquí se van a revisar las H y las T. Y por último, cuarto, que son las actividades adicionales durante los cuidados críticos. Entonces, monitorar la temperatura central y mantener una normotermia, ventilación con protección pulmonar, lo que es el electrocardiograma continuo, mantener una normoxemia, normotensión y también normoglucemia. Y por último nos habla también la guía de la vigilancia neurológica. Entonces tenemos la conciencia inicial, donde evaluamos el nivel de conciencia utilizando la escala de Glasgow y también los reflejos pupilares. Esto nos va a permitir conocer la gravedad del daño cerebral y asimismo orientar el seguimiento neurológico. Lo segundo es la oxigenación, mantener pues una SpO2 entre 92 y 98, y es crucial evitar tanto la hipoxia como la hiporexia, ya que pues ambas pueden generar daño al cerebro. Lo tercero es la ventilación, mantener una PaCO2 entre 45 y 35 y evitar la hipocapnia porque puede producir la hipoperfusión cerebral. Está la temperatura, un control de temperatura entre 32 y 36 por 24 horas en pacientes que estén comatosos. Esto nos ayuda a reducir el daño neural postparo. La presión arterial, una paz pues, mayor a 90, como ya había mencionado. También los niveles de glucosa, como estamos en el ámbito hospitalario, pues mantenerlos entre 140 y 180. Tenemos el monitoreo neurológico. Aquí pues igualmente continuar con la escala de Glasgow, con los reflejos y el uso pues de lo que es la actividad eléctrica encefálica. Y si hay sospecha de convulsiones o estado epiléptico subclínico, pues igualmente como dar esa vigilancia y sus tratamientos. En cuanto a la sedación y analgesia, se usa la sedación mínima necesaria pues durante todo este manejo y se va a facilitar la evaluación neurológica y que pueda prevenir pues esas complicaciones. Convulsiones, pues tratar las convulsiones según pues los protocolos. Y la evaluación del pronóstico se va a realizar posterior a 72 horas posparo, después de suspender tanto la sedación como este manejo de la temperatura. Y eso sería todo. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer como algunos apartes acerca del tema. Bueno, doctora, estamos sintonizando. Recordemos siempre, cuando estamos hablando de soporte vital avanzado, que nosotros nos referimos a todas aquellas intervenciones que se derivan de la terapia eléctrica y de la terapia farmacológica, ¿sí? En el paciente que esté, evidentemente, en paro cardiorrespiratorio. Cuando tú empezaste a mencionar acerca de lo del soporte vital básico, hiciste énfasis en algo que yo creo que la mayoría de ustedes se ha equivocado en los momentos en los que hemos estado con paciente colapsado, y es en la forma de la compresión, en la compresión ideal. Así que les hago énfasis en la necesidad de que ustedes tengan en la cabeza siempre esas características: codos rectos, 5 a 6 centímetros. En algunos apartados científicos mencionan 2/3 de la caja torácica, que haya una liberación de la misma para poder que permita un llenado ventricular,
que sean al menos 110 compresiones por minuto, que no haya pausas mayores de 10 segundos. En teoría, esas son las características de una compresión de alta calidad. Y les hago énfasis porque usualmente en el quiz siempre les pregunto eso, entonces por eso de pronto se lo remarco. ¿Listo? Cuando nosotros estamos hablando acerca de los ritmos de paro, desde el año 72 se hablaba o se empezó a definir porque recordemos que los 4 ritmos de paro hay 2 desfibrilables, 2 no desfibrilables. Y cuando hablamos del ritmo de paro más común a nivel extrahospitalario está la fibrilación ventricular y a nivel intrahospitalario está la asistolia. Como parte de las campañas para disminuir la mortalidad en todos estos pacientes, es formar a las personas que no tengan nada que ver con salud en las maneras o las maniobras para poder realizar la resucitación en zona no hospitalaria. Entonces se tiene un poco más de estudios acerca de este tipo de ritmos, que en este caso es la fibrilación ventricular, y por eso la doctora habló de las 3 fases del paro cardiorrespiratorio, que usualmente son de la fibrilación ventricular, pero que a raíz de estos conocimientos nos ayuda a tomar decisiones críticas en el resto de ritmos de paro. Cuando hablamos de las fases, recordando lo que la doctora estaba mencionando acerca de que la fase eléctrica todavía hay un residuo eléctrico en el corazón y por ende es un corazón que es propenso a retornar a circulación espontánea solamente con el paso de la corriente eléctrica. Sin embargo, cuando se prolonga el tiempo de paro cardiorrespiratorio, empezamos a ver una lesión por hipoxia y liberación de sustancias proinflamatorias a nivel de ese tejido miocárdico. Y esa es la fase circulatoria. Y posteriormente, ya sabiendo de que va a haber una lesión hipóxica y una lesión proinflamatoria, lo que nosotros vamos a enfrentarnos va a ser a una disfunción mitocondrial, que es finalmente esa tercera y última fase, que es la metabólica. Tú presentaste un estudio supremamente viejo, comparado con el del año 2022, creo que 2021. Creo que fue la última actualización acerca de los tiempos cardíacos, porque ya no tomamos en cuenta de 0 a 4, de 4 a 10 y mayor de 10 minutos, sino que tomamos en cuenta de 0 a 7, de 7 a 17 y mayor de 17 minutos. ¿Y por qué es tan importante de pronto reconocer eso, recalcarte eso? Porque es que sencillamente antes decíamos que mayor de 10 minutos como la posibilidad de que el cuerpo reaccione o que la posibilidad de que la persona salga a ritmo espontáneo o a recuperación de ritmo circulatorio, nosotros parábamos los esfuerzos de reanimación a los 10 minutos o punteando los 10 minutos. Sin embargo, con esta nueva actualización, lo que nos brindó a nosotros es un soporte científico para decir más o menos hasta cuándo llevar las compresiones. Y por eso hoy en día ustedes pueden de pronto corroborar o contrastar esas maniobras de resucitación, hasta cuánto tiempo las llevamos, que es hasta los 20 minutos en promedio. Gracias, mi cielo. Un segundito que es que me están consintiendo con comidita. Ya, chico. Está rico. Bueno, continúo. Entonces, a partir de eso, nosotros ya empezamos a tomar esas decisiones de en qué momento empezar a realizar una suspensión del esfuerzo de reanimación. A esto, de pronto le tenemos que sumar el hecho de que la doctora mencionó una frase al inicio de la exposición, y es que de pronto la mortalidad aumentaba del 7 al 10% por cada minuto de que una persona pasaba sin reanimación. Y este mismo valor de 7 a 10%
se da en todas las personas que tengan ritmos desfibrilables y que pasen cada minuto sin la desfibrilación. Aunque hay un artículo de JAMA del año 2018 que lo que nos decía era que realmente ellos se casaban con el valor de 10% para poder hacer como una curva un poco más impactante visualmente y que lograra buscar una sensibilización en todos nosotros acerca de la necesidad de que inmediatamente nosotros tengamos un ritmo de paro, podamos visualizar a qué ritmo nos estamos enfrentando. Sin embargo, hay un otro sí dentro de dentro de este argumento. Lo primero es que normalmente uno le dicen, vea hermano, usted le llegó el paciente, se lo tiraron en la camilla. Usted le verificó el ritmo y es un ritmo desfibrilable. Lo que nos dicen las guías es, hermano, queme al paciente inmediatamente. Sin embargo, eso va a depender realmente del tiempo de paro de la persona. Porque si estamos de entre los 7 primeros minutos, realmente la desfibrilación sí va a cambiar bastante esa posibilidad versus si estamos después de los 7 minutos, que es ya entrando a la fase circulatoria, en donde realmente la persona se va a ver mayor beneficiada en que hagamos una serie de compresiones de 2 minutos y verifiquemos si continúa en ritmo de fibrilación y lo quememos inmediatamente. Esto recordando o basándonos en la fisiopatología del estado de paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, algunas guías, específicamente la AJA, el European Council o el Consejo Europeo, no lo considera así del todo, y algunas guías como la AJA dicen, no importa, desfibrila al paciente independiente y siga las compresiones, porque hay una baja posibilidad de que inmediatamente usted le desfibrile salga a ritmo o recupere la circulación espontánea del paciente. Sin embargo, esto es poco probable si esto está a mayor de 7 minutos y por eso uno les dice, hey, dale 2 minutitos de compresión, dale un poquito ahí de perfusión al cerebro y ahí sí descargas al paciente. Recuerden que cuando nosotros vamos a hacer esa terapia eléctrica, nosotros tenemos dos tipos de dispositivos, monofásicos y bifásicos. Y esos bifásicos pueden ser de corriente truncada o truncada o amortiguada, que son como es lineal y truncada, las dos tipos de corrientes. Que eso no sirve para algo, realmente no nos sirve para nada saber eso, pero ustedes como estudiantes les toca saber de todo un poquitico. Es para que sepan de que hay una segunda subclasificación. Cuando nosotros vamos a dar esa descarga, lo ideal es que por favor, no solo por el hecho del principio físico, sino por el paciente, trate de colocarle buen gel. Porque recuerde que cuando nosotros aplicamos buen gel, lo que disminuimos es esa impedancia. Y recordemos que la impedancia es esa resistencia que ofrece un tejido a al paso corriente eléctrica, ¿sí? Lo que facilita de que esa corriente eléctrica siga una direccionalidad a nivel, o que llegue de forma un poco más efectiva a nivel del tejido miocárdico y por ende pueda lograr llevarlo a un ritmo espontáneo. Entonces, apliquen buen gel porque disminuye la impedancia. Recuerden que hay factores que aumentan la impedancia y otros que disminuyen la impedancia. Entonces, ¿qué aumenta la impedancia? Que el paciente esté humedecido. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando usted pase la corriente eléctrica, si el paciente lo sacaron de una piscina, pues esa corriente eléctrica va a viajar por toda la región externa de la piel y va a generar más quemadura que realmente su función de llegar al miocardio y tratar de reiniciarlo. Por eso se recomienda que si la persona está emparamada, pues seque por lo menos toda la región torácica donde vas a colocar las paletas. Lo segundo es que las personas sean como yo, velludas, que tengan mucho pelito en la región del tórax. Eso va a aumentar la impedancia. Lo tercero es el no uso de gel, evidentemente, o el uso de alguna ropa o alguna estructura física diferente de la piel, en donde usted le esté pasando la corriente. Entendiéndose esto, pasamos a las dosis que usualmente utilizamos.
La doctora mencionó que habían dos formas de corriente eléctrica, que había sincronizada y que era cardioversión sincronizada y desfibrilación. Sin embargo, no es cierto que solamente los ritmos de paro se desfibrilan, específicamente fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. No es cierto, porque hay un ritmo que el paciente está consciente, pero hay que desfibrilar. ¿Cuál es ese ritmo, Álvaro? Álvaro Roa. La propia, ¿Estás buscando en ChatGPT? no, Responda rápido. no, señor, la fibrilación ventricular con pulso. No. Fibrilación ventricular con pulso, ¿eso existe? No, perdón, la taquicardia ventricular polimórfica. Eso es diferente. Así Ese es ChatGPT un- responde un poquito más rápido. La taquicardia ventricular polimórfica, también No, conocida como torcida de puntas, esa es la única, el único ritmo que con pulso se desfibrila, ¿sí? Los otros se cardioverten de forma sincronizada. Y eso es porque es que si usted manda un ritmo con pulso, una corriente eléctrica, hay el riesgo de que el destello, la onda eléctrica, caiga a nivel de la onda T y genera un fenómeno que se llama fenómeno de R en T, lo que desata que las personas hagan una fibrilación ventricular. Entonces, de un paciente que tal vez tenía una arritmia como un flúter auricular, usted lo manda a un paro cardiorrespiratorio. Entonces usted lo mató. Por eso se deben sincronizar. Ahora, ¿cuáles son las cargas que uno debe dar en las desfibrilaciones? 200 joules a 360 joules, dependiendo del dispositivo que usted le esté colocando la desfibrilación, si es monofásico o si es bifásico. Ahora, si estamos en cardioversión sincronizada, hay muchos valores. Lo que normalmente reconocemos o que tenemos que tener en cuenta es que hay dos extremos. Hay una arritmia que es supremamente fácil de sacar y hay una arritmia que es supremamente difícil de sacar. La supremamente fácil se llama flúter auricular y usted tan sencillamente con darle un golpe seco, un puño a nivel de la región external, que eso equivale aproximadamente a 40 joules, logra sacar a un paciente del flúter auricular. Ahora bien, ¿cuál es la más rebelde? Pues es la fibrilación auricular. Recordando que la fibrilación auricular, por un estudio de New England Journal of Medicine del año 2019, nos colocó y nos contrastó el hecho de que antes colocábamos 100 joules, 150 joules y 200 joules de descarga. De forma escalonada, 3 descargas, lo máximo. Y lo compararon con el hecho de solamente desde el primer momento de riendazo le mandáramos 200 joules. Y nos dimos cuenta de que salían más rápidamente los pacientes de fibrilación auricular pasándole 200 joules que pasándole 100 o 150 joules. Es por eso que esta arritmia se cardiovierte con dosis bastante amplias. Ya las demás, como pueden ser la taquicardia supraventricular, usted ya podría coger y darle una descarga con 100 joules y igual saldría de ese proceso, o una taquicardia ventricular monomórfica con pulso. También con 100 joules la podría sacar de ese estado de arritmogenia. Cuando nosotros hablamos de tiempos, bueno, cuando nosotros hablamos de las vías farmacológicas, idealmente, Belén, era que pudieras explicar cada mecanismo de acción de cada una, cómo entraba a nivel celular, cuáles eran los efectos que esto generaba, porque a raíz de eso, pues uno va a realizarle las preguntas en los quizzes. Entonces, cuando estamos hablando de los medicamentos en paro, realmente que generen un impacto en mortalidad, no hay una evidencia fuerte para guiarnos de que uno o el otro.
El único medicamento que medianamente tiene alguito de evidencia, digo medianamente porque es evidencia que se debe coger con las pinzas, es la adrenalina. Y ¿por qué digo también con pinzas? Porque uno, los pocos estudios epidemiológicamente están errados o tienen muchos sesgos. Y dos, porque es que nadie se atreve a jugar con ese paradigma, porque el jugar con un paradigma o jugar con el hecho de suspenderle la epinefrina a un paciente y que el paciente se muera, no van a decir el abogado, tan lindo usted, es que usted está experimentando a ver si la adrenalina se ayuda o no. Y lamentablemente el paciente se murió. Y no van a decir que se murió por el paro, van a decir se murió o sea, se murió, no se murió, no van a decir que se murió porque tenía que morirse, sino que sencillamente van a decir, no, se murió porque no le dieron adrenalina. Así la adrenalina no tenga una fuerza estadística para poder uno decir de que realmente amerita o vale la pena utilizar este tipo de medicamentos. Por otro lado, hay otros estudios que han comparado el aporte de la adrenalina. Aproximadamente después de la cuarta ampolla de adrenalina se asocia a peores desenlaces neurológicos. Y en primera instancia ese estudio uno dice como que venga, ¿por qué razón va a haber una conexión de la adrenalina con un peor desenlace neurológico? Y realmente uno debería analizar un poquito más a profundidad. Es que si están diciendo que hay mayor de 4 ampollas, o sea, a partir de la quinta ampolla, hay un peor desenlace neurológico, ¿realmente es por la adrenalina? O porque es que si tenemos en cuenta que la adrenalina se administra cada 3 a 5 minutos, en promedio un paciente que esté con 5 adrenalinas encima lleva ya 15 minutos de paro. O sea que es un paciente que está a 2 minutos de entrar en fase metabólica. O sea que va a ser un paciente que realmente no va a responder y no va a retornar. Y si retorna a ritmo espontáneo, pues va a quedar con mayor déficit neurológico con respecto a los pacientes que respondan un poco más rápido. Entonces, de pronto decir de forma presurosa que la adrenalina tiene alguna relación con peores desenlaces neurológicos, pues tampoco es correcto. Otros medicamentos que utilizamos y que de pronto Belén debía hacerle énfasis, pues la adenosina y cómo vamos a administrarla, la forma de push and flush, el hecho de que ella va a generar un grado de asistolia por al menos 10 segundos, y los 10 segundos cuando pasan realmente para uno eso es eterno. Eso cuando va más de 10 segundos uno está, pucha, Dios mío bendito, mate al paciente. Entonces es complicado y uno ya va activando todo el equipo hasta que de un momento a otro puede que arranque el paciente o sencillamente si entre a paro y tú lo tengas que reanimar. El bicarbonato y todos los demás, pues sí es importante que lo reconozcan. Nuevamente no es lo ideal que de pronto diga, es que les va a pasar la diapositiva, no, en teoría se debería mencionar todo. Pero pues ya no se mencionó. En este caso, pues tendrían que estudiar cada uno de los muchachos por aparte. Los cuidados posparo que tú dijiste, excelente. Me gustó que ingresara los cuidados neurológicos del paciente neurocrítico, que también lo hemos visto referenciado en los acrónimos como el GHOST-CAP. Yo se los mando ahorita a los grupos para poder de que lo tengan en cuenta porque van a ser esas metas de los pacientes neurocríticos que deben tener en cuenta. De pronto para resaltarte o llamarte la atención en las diapositivas, algunas diapositivas como usabas tablas muy atosigadas, entonces se perdía. Por ejemplo, en la última diapositiva que estabas comparando el paciente neurocrítico cuando hiciste la segunda transición, ya se atiborró con otras tablas y ya no era posible realizar como un seguimiento a lo que tú estabas diciendo. La 5H, la 5T es igual, la iremos viendo con cada uno de los choques, la iremos viendo con cada una de las patologías comunes de urgencias, que las iremos revisando con el resto de los muchachos. Creo que no me falta así cosas muy grandes. No sé si alguien quedó con una duda, y si quedó con duda, por favor expóngala en estos momentos, y de lo contrario, manden un nuevo link para poder de que sigamos.
Una pregunta, doctor. Había Dime. mencionado que hay unas arritmias con pulso que responden a menores cargas de Joules a la hora de hacer la cardioversión. Alcancé a notar la taquicardia ventricular monomórfica con pulso. ¿Cuál era la otra que mencionó? La taquicardia ventricular monomórfica con pulso responde usualmente a 100 joules, pero a 50 joules la que más fácil responde es el flúter auricular o taquicardia de complejos estrechos regular. Se le encuentra en los libros así escrita. Y es el flúter. Perdón, una pregunta. Dime. Entonces, o sea, digamos que en una situación así de emergencia, en donde inicialmente un paciente tenga un flúter, uno inicialmente puede hacer lo que usted dijo de pegarle un golpe al paciente que simula como Si usted presenció, si usted presenció el momento en que se volvió, hizo el flúter, sí. Un golpe seco en el tórax son 40 joules y lo saca inmediatamente. Listo. Solo que claramente que la persona te ve, primero te va a putear y después tú le explicas, no, es que estaba entrando en una arritmia que era necesario realizarle un golpe seco para poder sacarte de la arritmia. Entonces la inmediata